Thomas Grant se despertó con el agudo timbre de su teléfono atravesando la oscuridad. El reloj digital en su mesa de noche marcaba las 21:17. A esa hora solo llegaban llamadas de emergencia. Su mano tembló ligeramente mientras alcanzaba el dispositivo. Señor Grant, le hablamos del Hospital Memorial. Su hija Emma ha sido admitida en estado grave. Las palabras golpearon a Thomas como un impacto físico. 20 minutos después, corría por los pasillos estériles del hospital, sus zapatos italianos chirriando contra el piso pulido. La enfermera lo condujo a una pequeña habitación donde Emma, de 6 años, yacía inmóvil sobre sábanas blancas. Su cabello dorado se extendía sobre la almohada como un halo, pero su rostro era casi irreconocible bajo los moretones. Una vía intravenosa entraba en su pequeño brazo. Emma, susurró Thomas, cayendo de rodillas junto a la cama. «Cariño, soy papá». Sus párpados se estremecieron. Cuando lo vio, lágrimas llenaron sus ojos. Intentó hablar, pero hizo una mueca de dolor. Thomas se inclinó más cerca. Papá susurró con una voz tan débil que apenas podía oírla. «Por favor, no me dejes volver con Rachel. Tengo mucho miedo». El mundo alrededor de Thomas pareció detenerse. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió, y entró el doctor Phillips con una expresión grave. «Señor Grant, podemos hablar afuera». En el pasillo, Phillips bajó la voz. Su hija tiene 3 costillas rotas, una muñeca fracturada y moretones extensos en distintas etapas de curación. Esto indica abuso continuo, no un solo incidente. «Eso es imposible», dijo Thomas con la voz hueca. «Mi novia Rachel dijo que Emma cayó por las escaleras ayer, mientras yo estaba de viaje de negocios». Los ojos del doctor se endurecieron. «Señor Grant, he tratado casos de abuso infantil por 20 años. Estas lesiones no corresponden a una caída. Ya hemos contactado a servicios de protección infantil». Thomas se quedó mirando fijamente la pared. Imágenes cruzaron por su mente. La dulce sonrisa de Rachel cuando se ofreció a ayudar después de la muerte de Catherine. El creciente retraimiento de Emma en los últimos meses. Su propia ausencia enterrándose en el trabajo para escapar del dolor por la pérdida de su esposa. Y mi hijo Tomás recordó de repente. Owen tiene 8 meses. El bebé llegó junto con su hija. También tiene algunos moretones preocupantes. Lo estamos observando. Thomas sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó contra la pared mientras un frío helado se esparcía por sus venas. Necesito ver a mi hijo. Más tarde, sentado entre las camas de hospital de sus hijos, la mente de Thomas vagó hacia el principio de todo. Catherine había sido la luz de su vida, su risa, llenando la casa de alegría. Cuando surgieron complicaciones durante el nacimiento de Owen, los médicos hicieron todo lo posible. Thomas aún recordaba sus últimas palabras. «Cuida de nuestros bebés». Luego ella se fue dejándolo con un recién nacido y una hija de 5 años. El dolor lo consumió. Como CEO de Grant Development, se lanzó al trabajo quedándose hasta tarde, en la oficina tomando viajes internacionales, cualquier cosa para evitar la casa vacía, que ya no se sentía como hogar. Emma dejó de correr hacia él con abrazos. Owen pasó de recién nacido a bebé, que gateaba mientras Thomas seguía siendo un desconocido para su propio hijo. Entonces apareció Rachel Turner, como un ángel caído del cielo. Amiga cercana de Catherine desde la universidad. Entró para ayudar con una sonrisa suave y manos capaces, encargándose de todo lo que estaba roto, incluso Thomas. «No puedes hacer esto solo», le había dicho. «Catherine hubiera querido que yo ayudara». Thomas se sintió patéticamente agradecido, aliviado de dejar el cuidado de los niños a alguien que parecía saber lo que hacía. Si Catherine había sido luz, Rachel era su salvación. Sostenía a los niños como si fueran suyos, cuidándolos con lo que parecía devoción perfecta. Al menos eso creía él. La puerta de la habitación del hospital se abrió, sacando a Thomas de sus pensamientos. Una mujer pequeña con una placa oficial entró. «Señor Grant, soy Sarah Chen de Servicios de Protección Infantil. Necesitamos hablar sobre la situación de sus hijos». Thomas se enderezó. «Por supuesto. ¿Puede explicar cómo recibió su hija estas heridas?»
Yo estaba en Chicago por trabajo. Rachel me llamó para decirme que Emma había caído por las escaleras. Dijo que la llevó inmediatamente al hospital. La expresión de Sarah permaneció neutral. Según el informe médico, muchas de estas lesiones ocurrieron durante varias semanas. Estaba al tanto de incidentes previos. No, Thomas se detuvo avergonzado. ¿Cuántas noches había llamado solo para decir buenas noches, sin notar siquiera si Emma sonaba diferente? ¿Cuántos fines de semana había pasado en la oficina mientras Rachel llevaba a los niños al parque? Sarah sacó una tableta. Señor Grant, debo ser directa. Sus ausencias prolongadas mientras sus hijos estaban al cuidado de la señorita Turner podrían interpretarse como negligencia. El tribunal ve de forma muy negativa a los padres que no protegen a sus hijos del abuso. Thomas sintió su pecho apretarse. Está diciendo que podría perder la custodia de mis hijos. Es una posibilidad que debemos considerar. La prioridad es asegurar que Emma y Owen estén a salvo. Se detuvo estudiándolo. ¿Dónde está la señorita Turner ahora? La llamé desde el coche. Está en camino. Como si la hubieran invocado, Rachel apareció en la puerta. A sus 35 años, era sorprendentemente hermosa con cabello oscuro y ojos azules grandes, que ahora se llenaban de lágrimas mientras corría hacia la cama de Emma. Oh, Dios mío, Emma, mi pobre bebé. Acarició el cabello de Emma con dedos temblorosos. Thomas notó cómo Emma se quedó completamente rígida bajo su toque. Rachel se volvió hacia él, su rostro una máscara de preocupación. Thomas, lo siento tanto. Solo la dejé sola 2 minutos para revisar a Owen. Cuando escuché el golpe, su voz se quebró. Debí haberla vigilado mejor. Thomas observó su actuación con creciente inquietud. Siempre había sido tan teatral, o él recién lo notaba ahora porque estaba buscando algo. Sarah aclaró la garganta. Señorita Turner, soy de Servicios de Protección Infantil. Me gustaría hablar con usted en privado sobre el incidente. Los ojos de Rachel se agrandaron. Por supuesto. Lo que sea necesario para ayudar a la pobre Emma. Ella apretó el brazo de Thomas. Saldremos de esto juntos. Mientras se iban de la habitación, Thomas notó cómo Emma miraba a Rachel con una expresión que nunca había visto en el rostro de su hija, miedo puro. Duidai la fan pra. Ban dịch tiếng Tây Ban Nha, liên mạch đầy đủ chỉ xuống dòng khi kết thúc một y-lon. Chito fan ba, tiếp theo tiếng Tây Ba. Ya, una enfermera entró para revisar los signos vitales de Emma. Su hija está estable, señor Grant. Intente descansar un poco. Hay una sala de espera con café al final del pasillo. Thomas asintió, pero no se movió. Descansar era imposible. Su mundo entero acababa de ponerse patas arriba. Si lo que el doctor había dicho era cierto, si Rachel había estado lastimando a sus hijos mientras él estaba fuera, entonces había fallado en el deber más fundamental de un padre. Había fallado en protegerlos. Lo peor era que no podía negar la acusación de negligencia. ¿Cuántos cuentos antes de dormir se había perdido? ¿Cuántas preguntas de Emma había respondido con un simple ajá mientras revisaba correos electrónicos? Había delegado su responsabilidad en Rachel, agradecido por la libertad de enterrarse en el trabajo, en lugar de enfrentar su dolor. Ahora sus hijos pagaban el precio. Thomas salió al pasillo justo cuando Rachel y Sarah Chen terminaban su conversación. El rostro de Rachel estaba cubierto de lágrimas, pero logró sonreír con valentía al verlo. La trabajadora social solo tiene algunas preguntas más para ti, dijo apretándole el brazo otra vez. Me quedaré con los niños. Algo en su tono hizo que Thomas dudara. En realidad, ¿por qué no tomas un café? Volveré pronto. En una sala de consulta privada, Sarah Chen fue directa. Señor Grant, la versión de la señorita Turner sobre una simple caída no coincide con la evidencia médica. Me preocupa permitir que sus hijos regresen a casa mientras ella esté presente. Thomas se pasó una mano por su cabello entrecano. ¿Qué opciones tengo? Puede solicitar la custodia temporal mientras investigamos, pero eso significa tomar una licencia inmediata del trabajo para cuidarlos a tiempo completo.
Se detuvo. ¿Puede hacerlo? La pregunta quedó suspendida en el aire. 6 meses atrás la respuesta habría sido un rotundo no. Grant Development estaba en plena expansión. Había contratos que firmar, inversionistas que atender, decisiones que solo el CEO podía tomar. Pero sentado en ese hospital, todo lo que Thomas veía era el rostro amoratado de Emma y el terror en sus ojos cuando Rachel la tocó. Sí, dijo con firmeza, lo que sea necesario. Sara lo estudió. Habrá una audiencia en 72 horas para determinar la custodia temporal. Mientras tanto, le recomiendo empezar a reunir pruebas de su capacidad como padre. Thomas salió de la sala con el corazón pesado, pero con una determinación creciente. Cuando se acercó a la habitación de sus hijos, vio a Martha Reynolds, su ama de llaves de toda la vida, sentada junto a la cama de Emma. La mujer ya mayor había trabajado para los Grant desde antes del nacimiento de Emma. Había sido confidente de Catherine y una abuela sustituta para Emma. Martha levantó la vista, su rostro arrugado, lleno de preocupación. «Señor Grant, vine en cuanto escuché. Gracias por estar aquí, Martha». Thomas miró alrededor. «¿Dónde está Rachel?» Dijo que necesitaba ir a casa a empacar unas bolsas para usted y los niños. El tono de Martha era neutro, pero algo en su expresión hizo que Thomas se detuviera. «Martha, necesito preguntarle algo importante. ¿Ha notado algo extraño en el comportamiento de Rachel con los niños cuando yo no estoy en casa?» Las manos de la ama de llaves se entrelazaron en su regazo. Miró a Emma, que dormía por efecto de la medicación para el dolor. «Señor Grant, he querido hablar con usted desde hace tiempo, pero... Por favor, Martha, necesito saber la verdad». Martha inhaló profundamente. «Rachel cambia cuando usted no está. Es diferente. Estricta con los niños de una manera que va más allá de una disciplina normal. Los encierra en sus habitaciones durante horas. Emma ha tenido muchos accidentes que yo nunca presencié». «¿Por qué no me lo dijo?», exigió Thomas con la ira estallando. «Me amenazó», admitió Martha casi en un susurro. «Dijo que si decía algo le contaría que yo estaba robando, que perdería mi trabajo y mi reputación. ¿Quién me creería a mí, una empleada mayor, por encima de una joven encantadora como ella?» Thomas sintió náuseas. «¿Qué más ha notado? Está obsesionada con sus finanzas. La he visto revisando su oficina cuando usted no está. Y la manera en que le habla a Emma cuando usted no escucha». Martha se estremeció. «Me asusta». Thomas estaba a punto de responder cuando Emma se movió. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en él con esfuerzo. «Papi». Su voz era delgada, llena de dolor. «Estoy aquí, cariño». Thomas tomó su pequeña mano. Los ojos de Emma miraron hacia la puerta y luego volvieron a él. «Rachel se fue». «Sí, por ahora». Emma pareció relajarse un poco. «Ella lastima a Owen también. Cuando él llora, le aprieta los brazos hasta que deja de llorar». Thomas sintió una oleada de furia caliente y peligrosa. «Emma, ¿por qué no me lo dijiste?». Las lágrimas llenaron los ojos de la niña. «Ella dijo que tú no me creerías, que la querías más a ella que a nosotros, que me mandarías lejos si me portaba mal». Cada palabra era un cuchillo en el corazón de Thomas. ¿Qué clase de padre era él si su propia hija creía algo así? «Escúchame», dijo Thomas con la voz quebrada por la emoción. «Te amo a ti y a Owen, más que a nada en este mundo. Te creo, y te prometo que Rachel nunca volverá a lastimarlos». Esa noche Thomas permaneció en la habitación del hospital con Emma, y Owen incapaz de alejarse de ellos. Cada vez que Emma se agitaba en sueños, él tomaba su mano murmurando suavemente hasta que volvía a tranquilizarse. A lo largo del corredor, el reloj marcaba las horas lentamente. A las 3:12 a.m., su teléfono vibró. Era un mensaje de Rachel. «Necesitamos hablar. No puedes creer las mentiras que esa vieja está diciendo. Yo siempre he cuidado a tus hijos. Estoy llegando al hospital». Thomas sintió un escalofrío. Antes de que pudiera responder, Martha, que dormitaba en una silla, abrió los ojos. «Señor Grant, no permita que esa mujer se acerque a los niños». Thomas apretó la mandíbula. «No lo haré».
A las 3:26 a.m. Rachel llegó. Exigió entrar golpeando la puerta de la habitación. Thomas, déjame entrar. Necesitamos aclarar esto. Su voz estaba cargada de ansiedad, pero había un filo metálico debajo. Thomas salió al pasillo cerrando la puerta tras de sí. Rachel, ya no puedes estar cerca de mis hijos. Ella lo miró con incredulidad. ¿Estás bromeando? Thomas, soy la única persona que ha mantenido tu vida funcionando desde que Catherine murió. Tú estabas demasiado roto para ser padre. Puede ser, dijo Thomas fríamente. Pero no permitiré que sigas cerca de Emma ni de Owen. Las lágrimas de Rachel cambiaron súbitamente. Se borraron reemplazadas por una expresión fría tan fría que Thomas dio un paso atrás. Sabes, Thomas, dijo ella en un susurro envenenado. No tienes idea de lo que estás haciendo. Antes de que él pudiera responder, una mano firme se posó en su hombro. Era un oficial de seguridad del hospital. ¿Hay algún problema aquí, señor Grant? Thomas asintió hacia Rachel. Ella no está autorizada a ver a mis hijos. El guardia la escoltó fuera del piso. Sus ojos, antes azules y suaves, ahora eran 2 puñales de hielo. Esto no ha terminado, escupió antes de desaparecer por el pasillo. Al día siguiente, Thomas se reunió con el Dr. Phillips para una actualización médica. Emma tendrá un largo camino de recuperación, pero sobrevivirá. Sin embargo, el doctor dudó. Señor Grant, algunas de estas lesiones tienen al menos 8 semanas. Eso significa que el abuso comenzó mucho antes. Thomas sintió una punzada en el pecho. 8 semanas. El mismo tiempo en que sus viajes de negocios se habían intensificado. Sus dedos se cerraron en puños. Y Owen preguntó con voz tensa. Físicamente está estable, pero los bebés sienten el trauma más profundamente de lo que creemos. Thomas miró a través de la ventana del hospital sintiendo cómo la culpa ardía en su interior. Lo arreglaré, murmuró. Lo arreglaré todo. A media mañana recibió una llamada que lo dejó tenso. Era Andrew, su hermano menor. Tom, acabo de ver las noticias. ¿Qué está pasando? Dicen que Servicios Sociales está investigando a tu familia. Thomas suspiró cansado. Andrew, ahora no es un buen momento. Su hermano dudó, luego bajó la voz. Fue Rachel, ¿verdad? Siempre pensé que había algo raro en ella. Thomas se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Andrew guardó silencio unos segundos. No es una conversación para el teléfono, pero deberías revisar tus cuentas. Creo que ella no solo estaba detrás de ti, Tom. Estaba detrás de todo lo que tenías. Thomas sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué sabes, Andrew? Pero la línea ya estaba muerta. Esa misma tarde llegó al hospital Michael Cohen, el abogado más confiable de Thomas y amigo cercano de la familia. Alto, con gafas y una presencia tranquila, Michael era conocido por mantener la sangre fría incluso en las peores crisis empresariales. Thomas lo saludó con voz firme. Tenemos que hablar en privado. Los dos entraron en una sala de consulta. He revisado el informe preliminar, dijo Michael. Las acusaciones son graves. Si el tribunal piensa que tú ignoraste señales de abuso, podrían argumentar negligencia parental. Thomas cerró los ojos. Sé lo que parece, Michael, pero no sabía nada. Lo sé. Michael lo observó detenidamente. Pero eso no basta en el tribunal. Abrió una carpeta. Necesitamos demostrar 3 cosas. 1, que el abuso fue cometido exclusivamente por Rachel. 2, que tú estabas siendo manipulado emocional y psicológicamente por ella. 3, que estás tomando acción inmediata para rectificar todo. Thomas asentía lentamente. Haré lo que haga falta. Michael guardó silencio por un momento antes de agregar. Hay algo más. Rachel contrató un abogado. Un penalista de muy alto perfil. Thomas frunció el ceño. ¿Por qué necesitaría un abogado penalista si dice que es inocente? Michael se cruzó de brazos. Porque sabe lo que viene. Y Tom, creo que esto es solo la superficie. Hay algo más en esta mujer. Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez desde el inicio del desastre, una pregunta oscura cruzó su mente.
¿Quién diablos era realmente Rachel Turner? Esa noche, mientras Emma dormía bajo sedación y Owen descansaba en la cuna hospitalaria Thomas, se encontró incapaz de permanecer quieto. Caminaba de un lado a otro por la sala de descanso, las manos en los bolsillos, el corazón latiendo con fuerza. Michael entró con 2 vasos de café. ¡Toma! Thomas aceptó uno sin realmente sentir el calor. Michael, ¿cómo pude no verlo? Michael suspiró. Los manipuladores buenos no parecen monstruos, parecen salvadores. Rachel sabía exactamente cuándo aparecer, cómo comportarse, qué decir. Te atacó cuando estabas roto. Thomas apoyó la frente en su mano. Catherine confiaba en ella. Todos confiaban. Michael dudó antes de hablar. Tom, he estado investigando un poco. Rachel Turner no existe. Thomas levantó la vista abruptamente. ¿Qué quieres decir con que no existe? El nombre es real, pero la identidad está incompleta. No hay registros escolares, ni médicos, ni un historial laboral verificable antes de los últimos 5 años. Es como si hubiera aparecido de la nada. Thomas sintió un nudo helado formarse en su estómago. Pero dijo que era amiga de Catherine, que se conocieron en la universidad. Lo comprobé, nunca estudiaron juntas. El mundo alrededor de Thomas pareció tambalearse. Entonces, ¿quién es ella? Estoy trabajando en eso, dijo Michael. Pero mientras tanto debes prepararte. Esta mujer no es solo una mala cuidadora. Hay algo más grande, algo que no encaja. Antes de que Thomas pudiera responder, apareció Sarah Chen desde el pasillo. Señor Grant, hay alguien que quiere hablar con usted. Era el detective Marcus Hale, del departamento de policía. Alto calvo con mirada dura, pero justa. Señor Grant, empezó. Hale, me temo que la situación con la señorita Turner no es un caso aislado. Thomas se tensó. ¿Qué está insinuando? Hale abrió una carpeta llena de fotografías. ¿La reconoce? Thomas sintió que el corazón le caía al estómago. Era Rachel, pero mucho más joven. Su cabello era diferente, su nombre también, Rebecca Thompson. Ese es su alias anterior, explicó Hale. Fue investigada hace 7 años por maltrato infantil mientras trabajaba como niñera en California. El caso se cerró por falta de pruebas. La familia desapareció de repente, se mudó fuera del estado. Y 3 años antes de eso, otro caso en Colorado, también sin resolver. Diferentes nombres, diferentes identidades, el mismo patrón. Thomas se inclinó hacia adelante, los puños cerrados. Me está diciendo que ha estado lastimando niños por años y nunca la detuvieron. Ella es muy inteligente, señor Grant. Cambia de nombre, de ciudad, de estado. Se vincula con familias vulnerables, padres viudos, madres solteras, personas de alto estrés, y luego ejerce control absoluto sobre los niños. Thomas sintió una agresiva ola de rabia. Control como manipulación, aislamiento, intimidación y en algunos casos daño físico severo. Hale deslizó otra foto. Una niña de 7 años con un brazo enyesado y moretones en la espalda. Este fue el primer caso registrado. Ella desapareció antes de que pudiéramos interrogarla. Thomas respiró hondo. ¿Qué quiere de mí, detective? Necesito su testimonio. Necesito acceso a su casa para buscar evidencia. Y necesito que esté preparado para algo más. ¿Para qué? Hale lo miró fijamente. Para la posibilidad de que ella no estaba actuando sola. Thomas lo miró desconcertado. ¿Qué está diciendo? Que Rachel o Rebecca o cualquiera de sus nombres pudo haber sido parte de algo más grande. Un grupo. Un patrón. Hay indicios de que otras mujeres han usado identidades falsas para infiltrarse en hogares vulnerables. No sabemos si están conectadas o si solo siguen el mismo método. Thomas sintió que la sangre le helaba. Hale continuó. Pero todas desaparecen justo cuando se descubren los abusos. Ninguna deja rastro. Y ahora, después de tantos años, Rachel está aquí. Eso no es casualidad. Thomas se recargó contra la pared aturdido. Está diciendo que mi familia fue elegida. Es posible, respondió Hale.
Y si es así, no se detendrá. Una sensación visceral casi primitiva se apoderó de Thomas. No la dejaré acercarse jamás. Hale asintió. Mantendremos vigilancia, pero usted también debe mantenerse alerta. Estas personas son sigilosas. Peligrosas. Thomas apretó los puños. Que venga. Esta vez no podrá esconderse detrás de otro nombre. El día de la audiencia llegó demasiado rápido. Thomas no había dormido más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro amoratado de Emma, escuchaba su voz temblorosa pidiendo ayuda, o recordaba las palabras del detective Hale. Esto no es casualidad. El tribunal familiar estaba lleno de trabajadores sociales, abogados, un juez de semblante severo y un pequeño grupo de observadores. Thomas se sentó junto a Michael con las manos entrelazadas para evitar que temblaran. Emma no estaba presente por orden médica, pero sus informes médicos sí. Owen estaba con Martha vigilado de cerca por personal del hospital. Rachel llegó minutos después vestida con un traje gris claro, el cabello recogido en un moño perfecto. Ya no lloraba, ya no parecía frágil. Caminó con una seguridad escalofriante, como si el tribunal estuviera de su lado. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Thomas, sonrió. Una sonrisa mínima calculada como si quisiera decir, ¿creíste que esto sería fácil? La audiencia comenzó. Sarah Chen fue la primera en declarar. Con voz profesional expuso las lesiones de Emma, los informes médicos, las inconsistencias en la versión de Rachel. El juez escuchó con atención asintiendo. Luego llamó a Rachel. Señorita Turner, explíquenos qué ocurrió mientras los niños estaban bajo su cuidado. Rachel respiró profundamente, los ojos llenándose de lágrimas ensayadas. Su señoría, hice todo lo posible. Thomas estaba devastado por la muerte de su esposa. No podía con todo. Yo solo intentaba ayudar. El juez entrecerró los ojos. Eso no responde la pregunta. Rachel bajó la mirada. Emma es una niña muy activa. Se tropieza, corre, escala muebles. Intenté advertirle muchas veces, pero yo no puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo. Cuando escuché el golpe en las escaleras, su voz se quebró. Llamé al hospital de inmediato. Nunca lastimaría a ninguno de esos niños. Michael se levantó. ¿Puedo interrogar a la testigo? El juez asintió. Señorita Turner, ¿puede explicar por qué las lesiones de Emma muestran diferentes etapas de curación? Es una niña torpe, respondió rápidamente. ¿Y las lesiones de Owen? ¿El bebé de 8 meses también es torpe? Rachel se tensó. Los bebés se hacen moretones. Usted lo sabe. Michael retrocedió un paso, luego abrió la carpeta frente a él. ¿Podría explicar por qué su nombre legal no es Rachel Turner, sino Rebecca Thompson? ¿O por qué utilizó otras identidades anteriormente? Un murmullo llenó la sala. La sonrisa de Rachel se congeló. Eso no tiene nada que ver con esto. No, entonces, ¿por qué ocultarlo? Rachel respiró hondo. Porque mi familia tuvo problemas. Yo necesitaba un nuevo comienzo. Michael apoyó ambas manos en la mesa. Tuvo un nuevo comienzo también cuando fue investigada por abuso infantil hace 7 años, y 3 años antes, y en Denver, y en Santa Clara. ¿Y por qué siempre desapareció antes de que los investigadores pudieran interrogarla? Rachel apretó los dientes. Esas acusaciones no tenían fundamento. Michael la observó fijamente. Curioso. Porque ahora tenemos a Emma Grant cubierta de moretones, en el mismo patrón que las víctimas anteriores. El juez golpeó el mazo. Orden. Rachel respiraba rápido, casi temblaba. Pero no por miedo. Era furia. El juez miró a Thomas. Señor Grant, ¿está dispuesto a asumir la custodia total temporal mientras investigamos este asunto? Thomas se puso de pie. Sí, su señoría. ¿Con licencia completa del trabajo para cuidar personalmente a los niños? Sí. Con la condición de que la señorita Turner no tenga ningún contacto con ellos. La voz de Thomas fue una roca. Sí. El juez revisó los informes clínicos una vez más.
Luego habló con gravedad. En vista de la evidencia médica, las inconsistencias en las declaraciones de la señorita Turner y su historial preocupante, otorgo la custodia exclusiva temporal de Emma y Owen Grant a su padre Thomas Grant. La señorita Turner tendrá una orden de restricción inmediata prohibiéndole acercarse a menos de 200 metros de los niños. Rachel se giró hacia Thomas con una expresión que helaría la sangre. No tristeza, no miedo. Promesa. Cuando los guardias se acercaron para escoltarla fuera de la sala, ella susurró solo para que Thomas lo escuchara. Esto no ha terminado. Ni siquiera sabes quién soy. Durante los días siguientes, Thomas permaneció al lado de Emma y Owen sin separarse ni un minuto. Se mudó prácticamente al hospital durmiendo en una silla dura, comiendo cualquier cosa rápida y respondiendo llamadas solo cuando era absolutamente necesario. Martha se turnaba con él para cuidar a los niños, mientras Michael seguía investigando la verdadera identidad de Rachel. Pero algo seguía inquietando a Thomas, la frase que Rachel había susurrado antes de ser escoltada fuera de la sala. Ni siquiera sabes quién soy. Esa frase se repetía en su cabeza como un eco frío. 3 días después, Emma estaba lo suficientemente estable como para dar su primera declaración a la psicóloga infantil del hospital, la doctora Olivia Walker, una mujer joven de voz suave especializada en traumatología infantil. Olivia se sentó frente a Emma con una caja de crayones. Emma, ¿quieres dibujar algo para mí? La pequeña miró a Thomas, que estaba sentado discretamente en la esquina. Él le sonrió con ternura y asintió. Emma tomó un crayón azul y empezó a dibujar una casa. Luego una escalera. Luego una mujer con un vestido negro. Sus manos temblaron. ¿Esa es Rachel?, preguntó Olivia suavemente. Emma no habló. Simplemente asintió. Olivia continuó con delicadeza. ¿Puedes dibujar lo que pasó el día que te lastimaste? Emma dudó, pero luego dibujó un empujón. Una figura pequeña cayendo por la escalera, y la mujer de vestido negro de pie arriba mirando. Olivia y Thomas intercambiaron una mirada cargada de horror. Emma dijo, Olivia con voz muy suave. Rachel te empujó. Emma apretó el crayón hasta romperlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No debía contar, susurró. Rachel dijo que si contaba, se llevarían a Owen. Thomas sintió un dolor agudo atravesarle el pecho. Se levantó y se arrodilló junto a la niña. Nada de eso es verdad, mi amor. Ella mintió. Tú y Owen están seguros ahora. Emma lo abrazó con desesperación, como si temiera perderlo de nuevo. Más tarde, cuando Emma fue llevada a descansar, Olivia habló directamente con Thomas. No es solo abuso físico. Rachel utilizó manipulación psicológica intensa. Tu hija vivía con miedo permanente. Thomas respiró hondo. Lo entiendo. Quiero ser honesta, continuó Olivia. Este tipo de trauma deja huellas profundas. Pero Emma es fuerte. Y tiene a alguien que lucha por ella ahora. Thomas bajó la mirada. Llegué demasiado tarde. No respondió Olivia. Llegaste. Eso es lo que importa. Esa noche, mientras Thomas estaba sentado entre las dos camas, oyó su teléfono vibrar. Era Michael. Tom, necesitamos hablar ahora mismo. Encontré algo. ¿Qué cosa, Rachel? O mejor dicho, Rebecca. Tiene 2 hermanas, y desaparecieron de la misma manera que ella. 3 mujeres, 3 identidades falsas distintas. 3 patrones idénticos. El corazón de Thomas dio un vuelco. ¿Insinúas que trabajan juntas? Sí. Y no solo eso. Creo que están moviéndose otra vez. Y Tom, una de ellas está en tu ciudad. El estómago de Thomas se heló. Donde Michael respiró hondo. No te alarmes, pero la hemos localizado a pocas calles del hospital. Thomas se levantó violentamente, haciendo temblar la silla. ¿Está vigilando a mis hijos? No lo sabemos. Pero no puede ser coincidencia. Te mando la fotografía ahora. Un mensaje llegó. Thomas abrió la imagen. Su sangre se congeló. Era una mujer con el mismo tipo de belleza fría que Rachel,
pero con cabello rubio y un lunar junto al ojo derecho. Sonreía, y estaba sentada en un café mirando directamente hacia la puerta del hospital como si estuviera esperando a alguien. Thomas apretó el teléfono con un nudo en el estómago. Michael. ¿Quién demonios son estas mujeres? Michael contestó con voz baja y tensa. Tom, creo que estás enfrentándote a algo que va mucho más allá de un simple caso de abuso. Todo apunta a un patrón organizado, un sistema, y no sabemos qué quieren. Pero estoy seguro de una cosa: no han terminado. Thomas no podía quedarse sentado. La idea de otra mujer, otra hermana de Rachel, estando cerca del hospital, hizo que su cuerpo entero se tensara como un resorte. Caminaba por el pasillo mientras Michael hablaba desde el teléfono. Tom, escucha. Ya contacté al detective Hale. Está enviando una patrulla al café ahora mismo. Pero tú quédate dentro del hospital. No salgas. Thomas apretó los dientes. Mis hijos están aquí. No voy a dejarlos solos. Lo sé, pero no puedes enfrentarte a estas mujeres solo. No sabemos hasta dónde están dispuestas a llegar. Thomas miró hacia la habitación donde Emma dormía abrazando su muñeco de conejo remendado. Si vinieron por ellos, tendrán que pasar sobre mí primero. Minutos después llegó el detective Hale con 2 agentes uniformados. Todos entraron a una sala de reuniones. Acabamos de llegar al café, explicó Hale, pero la mujer ya no estaba. Pagó la cuenta y se fue por la entrada trasera. Thomas golpeó la mesa con la palma abierta. La perdieron y ya perdieron. Estas mujeres saben cómo desaparecer, respondió Hale. Pero escuché algo interesante. Una camarera dijo que la vio revisando su celular muchas veces, como si estuviera esperando una señal. Y dijo algo más. Hale hojeó sus notas. La camarera escuchó que habló por teléfono y dijo: «Está en el hospital justo donde esperábamos». Thomas sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Se refería a mí o a Emma? Probablemente a ambos, dijo Hale con dureza. Pero hay algo más alarmante. Hale puso otra fotografía sobre la mesa. Era la misma mujer rubia captada por otra cámara de seguridad entrando a un edificio desconocido. Este lugar, dijo Hale, señalando la foto, pertenece a una organización que investiga adopciones cerradas, cambios de identidad y documentos privados. No es ilegal, pero es, digamos, un terreno donde muchos se esconden. Thomas frunció el ceño. ¿Crees que están usando identidades falsas compradas ahí? Es muy posible, respondió Hale, y si es así, significa que cada vez que una de ellas cambia de nombre, lo hace con documentos casi imposibles de rastrear. Thomas se pasó una mano por el rostro. ¿Qué quieren? ¿Por qué mi familia? Hale dudó. Luego habló Tom. Encontré algo sobre tu esposa, Catherine. Thomas alzó la vista de inmediato. ¿Qué tiene que ver Catherine con esto? Hale abrió un archivo. Catherine trabajó brevemente en servicios comunitarios antes de dedicarse a la empresa familiar. Durante ese tiempo participó como voluntaria en un caso de abuso infantil. Y el caso involucraba a Rebecca Thompson. Thomas sintió que el mundo lo golpeaba como una ola. Eso es imposible. Catherine nunca me lo dijo. Quizá no quiso preocuparte, dijo Hale. Pero según el informe, Catherine fue la primera persona que sospechó que Rebecca Rachel estaba lastimando a los niños de esa familia. Thomas se aferró a una silla para no caer. Hale continuó. Cuando Catherine empezó a investigar, la familia desapareció. Se mudaron abruptamente. Caso cerrado. ¿Estás diciendo que Catherine estaba detrás de Rachel? Y Rachel lo sabía, Hale. Lo miró con seriedad absoluta. Estoy diciendo que es muy probable que Rachel se acercara a ti después de la muerte de Catherine a propósito. El aire desapareció del pecho de Thomas. ¿Para vengarse? No lo sé. Pero no fue coincidencia. Estas mujeres eligen familias vulnerables. Si sabían que estabas de duelo, sabían que serías un blanco perfecto. Thomas se dejó caer en la silla. Todo encajaba de una forma tan escalofriante que sintió que iba a vomitar. Rachel no había sido un ángel que apareció para ayudar.
Rachel había sido un depredador que apareció cuando él estaba más débil. Y ahora saber que Catherine pudo haber descubierto algo sobre ella ya años antes. Algo que pudo costarle la vida. Thomas levantó la cabeza con los ojos llenos de rabia cruda. ¿Estás insinuando que Rachel tuvo algo que ver con la muerte de mi esposa Hale? Respiró hondo. No tengo evidencia de eso. Pero te diré algo, he visto gente hacer cosas terribles para proteger sus secretos. En ese instante Marta irrumpió en la sala pálida como un papel. Señor Grant, necesita venir. Es Emma. Thomas salió corriendo sin escuchar más. Al llegar a la habitación, vio a Emma temblando con los ojos muy abiertos, su pequeño cuerpo rígido. «Papi», sollozó ella. Ella estuvo aquí. Thomas sintió que su sangre se helaba. ¿Quién estuvo aquí, cariño? Emma señaló hacia la ventana del hospital. La mujer de vestido negro. No Rachel. Otra. Me miró desde afuera. Thomas corrió hacia la ventana. Al otro lado del vidrio, entre la multitud del estacionamiento iluminado, no había nada. Pero en el alféizar había algo. Una flor negra. La misma que Rachel le había dejado a Emma la primera vez que la conoció. Una marca. Un mensaje. Una advertencia. Michael llegó jadeando. «Tom, tenemos un problema. Muy grande. Encontramos documentos en el apartamento de Rachel. Y ahora sabemos exactamente quiénes son estas mujeres». Thomas se giró lentamente. «Dime». Michael abrió una carpeta llena de fotografías, certificados falsos y registros médicos ocultos. Tom, eran 4 hermanas. 4. Y 3 siguen vivas. ¿Qué hacían? Michael tragó saliva. Tom, son asesinas. Thomas sintió que la habitación se estrechaba a su alrededor. Asesinas, repitió como si la palabra no pudiera pertenecer al mundo real. Michael asintió lentamente. No solo abusadoras, no solo manipuladoras. Tom, estas mujeres han estado involucradas en muertes. Varias. A lo largo de muchos años. Hale intervino abriendo la carpeta con cuidado. 3 casos confirmados, 6 sospechosos y al menos 2 que involucran a hombres viudos o familias vulnerables. En todos los casos, las hermanas adoptaban nuevas identidades, se metían en la vida de sus víctimas, ganaban su confianza. Y después pasaba algo. Thomas tragó aire arrastrado. ¿Qué tipo de algo, Hale? Señaló una foto, un hombre mayor que había caído por las escaleras. Otra, una mujer con sobredosis accidental. Otra más, un niño que se golpeó la cabeza contra una mesa. Los patrones son los mismos, explicó Hale. Primer contacto con la familia durante un momento de crisis. Luego, aislamiento. Luego, control. Y por último, tragedia. Thomas se recargó contra la pared sintiendo una ola de náuseas. Y Catherine. ¿Está...? En esa lista Michael respondió con voz baja. No tenemos pruebas. Pero Rachel sabía quién era Catherine. Sabía que Catherine la había investigado años antes. Catherine muere en el parto. Un accidente médico real. Pero justo después Rachel aparece de nuevo en tu vida. Thomas cerró los ojos con fuerza. No quería creerlo, no podía, pero el nudo en su pecho no mentía. Hale continuó, mira esto. Sacó una hoja arrugada encontrada en el departamento de Rachel. Era una lista, con nombres y fechas. Thomas encontró su apellido, Grant, 2023, y debajo en letra más pequeña. Objetivo primario. Padre, objetivo secundario, menores, objetivo final, adquisición. Thomas sintió que un frío mortal se arrastraba por su espina dorsal. ¿Qué significa adquisición? Hale cruzó los brazos. Aún no lo sabemos. En algunos casos, las mujeres se apoderaban de activos, propiedades, cuentas bancarias o incluso negocios completos. En otros, parecían simplemente destruir a la familia y desaparecer. Michael habló con un tono más grave que nunca. Tom, lo que sea que estaban haciendo tú era su próximo paso.
Una enfermera entró en ese momento sobresaltada. Señor Grant. Está bien, Thomas respiró hondo. Sí, necesito un momento. La enfermera asintió y salió. Hale siguió. Hay algo más. Rachel no trabajaba sola. Tenía coordinación con al menos 2 de sus hermanas. Y la mujer del café, creemos que es la mayor. Thomas apretó los puños. La mayor Michael le mostró una foto borrosa tomada desde lejos. Se llama Vanessa Thompson. Ha usado al menos 8 nombres diferentes. Jamás ha sido atrapada. Thomas sintió una mezcla de rabia y miedo puro. ¿Qué quiere? ¿Por qué está aquí? Porque Rachel cayó, respondió Hale. Y las otras vienen a limpiar el desastre. Justo entonces el teléfono del detective sonó. Contestó y su rostro cambió de inmediato. ¿Qué? ¿Estás seguro? Michael y Thomas se tensaron. Hale colgó apretando la mandíbula. Tenemos un problema. Un problema muy grave. Thomas dio un paso adelante. ¿Qué pasó, Hale? Lo miró directamente. Las cámaras del hospital captaron a una mujer entrando por la puerta lateral hace 10 minutos. No es personal médico. No es visitante autorizado. Es ella, la hermana rubia. Thomas sintió que su corazón se detenía. Están mis hijos a salvo. Hale levantó la mano. Los tenemos vigilados, pero hay algo más. ¿Qué? La mujer no vino sola. Thomas sintió que el aire se volvía hielo puro. Hale bajó la voz. 2 mujeres. 2 hermanas. Están dentro del hospital. En ese momento el sonido del sistema de altavoces retumbó por todo el pasillo. Código alerta sección pediátrica. Código alerta cierre inmediato de accesos. Thomas se quedó paralizado un segundo. Luego corrió hacia la habitación de Emma y Owen, con un instinto primitivo que solo un padre en peligro puede sentir. No iba a permitir que las hermanas se acercaran a sus hijos. No esta vez. No nunca. El hospital se llenó de caos, puertas cerrándose, enfermeras corriendo, guardias comunicándose por radio. Hale y 2 agentes siguieron a Thomas. Cuando llegaron a la habitación de Emma, el corazón de Thomas pareció detenerse. La puerta estaba abierta, la ventana también. La cortina se movía con la brisa fría de la noche. Y la cama de Emma estaba vacía. Por un segundo Thomas dejó de respirar. El vacío donde Emma debería estar se convirtió en un agujero negro que devoró todos los sonidos del mundo. Su voz se quebró mientras se lanzaba hacia la cama, arrancando las mantas como si ella pudiera estar escondida debajo por arte de magia. Hale corrió hacia la ventana y se asomó. Estaban en el 3er piso. Una caída desde ahí sería mortal. Pero no había señales de un cuerpo. No había rastros de sangre. Nada. No saltaron, murmuró Hale. La sacaron. Thomas se giró bruscamente hacia la puerta. Buscaron a Emma. ¿Y Owen? Corrió hacia la cuna del bebé. Por suerte Owen seguía allí dormido, ajeno al caos que lo rodeaba. Martha lo abrazó con fuerza, temblando. Gracias a Dios, Thomas respiró hondo, pero no se calmó. Se llevaron a Emma. ¿Cómo pudieron entrar aquí sin que nadie las viera? Hale ordenó por radio: bloqueen todas las salidas. Nadie entra o sale. Revisión completa de cámaras. Un guardia llegó jadeando. «Detective». Las cámaras se apagaron durante 30 segundos, justo en el momento en que Emma fue tomada. Thomas sintió que la furia lo cegaba. Las hermanas. ¿Tienen acceso a tecnología? ¿O alguien adentro las ayuda? Michael llegó pálido como un fantasma. «Tom». «Encontramos algo en el alféizar de la ventana». Thomas temblaba. ¿Qué cosa? Michael levantó una pequeña tarjeta blanca. Sin texto, solo una marca, una flor negra dibujada a mano. La misma marca que había encontrado antes. La marca que Rachel usaba. La marca de su familia. Thomas apretó los dientes. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Hale habló rápido. Tom, escucha. Las hermanas no matan de inmediato, primero controlan. Amenazan
Se aseguran de que... No me des estadísticas. Encuéntrala. Hale asintió y salió corriendo con los agentes. Thomas tomó su teléfono y marcó a Andrew. Su hermano contestó con voz cansada. Tom, acabo de ver las noticias del hospital. ¿Qué está pasando? Se llevaron a Emma. Hubo un silencio mortal. Voy para allá. Mientras tanto, Thomas revisó la habitación buscando cualquier pista. Fue entonces cuando vio algo que no había notado antes, la última hoja del cuaderno de Emma caída en el suelo. Era un dibujo, una casa vieja, rodeada de árboles, con una puerta roja y una mujer sin rostro en la ventana. Debajo Emma había escrito con letras torcidas: Ella vive aquí. Thomas sintió un escalofrío. Michael. Y si Emma sabía que vendrían Michael, analizó el dibujo. Es un lugar real. Esa arquitectura. Podría ser de las afueras. Tenemos algo en los registros de Rachel que coincida con esto. Hale volvió en ese momento con un sobre. Recuperamos la dirección donde vivió Rebecca hace años antes de cambiar de identidad. Thomas abrió el papel. Había una dirección en las colinas a 30 minutos de la ciudad y una foto en blanco y negro de la casa. La misma casa del dibujo de Emma. Thomas ya no esperaba instrucciones. Se giró hacia Michael y Hale. Me voy allí. Ahora. Hale levantó una mano. No sin nosotros, esto es peligroso. Thomas lo miró sin parpadear. Esa es mi hija. 10 minutos después, Thomas Hale, 2 agentes armados, y Michael se subieron a las camionetas policiales. Martha se quedó atrás cuidando a Owen. El convoy avanzó a toda velocidad por la carretera oscura. Mientras se acercaban a las colinas, la lluvia empezó a caer golpeando los parabrisas, como si el cielo mismo estuviera en guerra. La dirección los llevó a un camino estrecho rodeado de árboles. Al fondo, la casa, antigua, silenciosa. La puerta roja exactamente como en el dibujo. Equipo posiciones, ordenó Hale por radio. Nadie dispara sin mi indicación. Tenemos una menor adentro. Thomas bajó del coche, antes de que siquiera se detuviera por completo. Emma aguanta. Papá viene. Pero antes de que pudieran acercarse, las luces del porche se encendieron. La puerta roja se abrió lentamente, y una figura femenina salió sosteniendo algo en brazos. Era una mujer rubia, la hermana mayor, Vanessa, y en sus brazos, envuelta en una manta, Emma. Con una sonrisa fría, Vanessa habló, su voz resonando en la lluvia. Llegaste demasiado tarde, Thomas. La lluvia golpeaba el techo de la casa como si el cielo quisiera advertirles que no dieran un paso más. Thomas avanzó ignorando las manos de Hale que intentaban detenerlo. Todo su mundo estaba envuelto en aquella manta en los brazos de Vanessa. «Dámela», dijo Thomas, la voz ronca apenas humana. «Devuélveme a mi hija». Vanessa sonrió como si disfrutara del sufrimiento ajeno. «¿Crees que puedes venir aquí y dar órdenes, Thomas? Pero tú no entiendes el juego». «Nunca lo entendiste». Hale levantó su arma apuntando cuidadosamente. «Ponga a la niña en el suelo». Vanessa no se movió. «Si alguien más levanta un arma, la dejaré caer». Thomas sintió un vacío en el pecho. «Estoy aquí. Solo yo. No hay trato si la lastimas». Vanessa inclinó la cabeza estudiándolo como si tratara de decidir si valía la pena seguir jugando con él. «¿Sabes?», dijo lentamente Rachel, «siempre decía que tú aprenderías a obedecer cuando finalmente te quitáramos aquello que más amabas». Thomas dio un paso adelante. «Emma no es un objeto, no es una ficha en tu maldito juego». Vanessa rió suavemente. «Para nosotras todos lo son». Thomas tragó saliva. «¿Qué quieres? Dinero, escape, lo que sea. Te lo doy». Vanessa negó con la cabeza. «Lo que quiero no se compra. Quiero lo que Rachel nunca pudo tener. Tu atención. Tu miedo». Hale susurró a Thomas sin apartar la vista de Vanessa. «Está inestable. Necesitamos una distracción». «Unos segundos, solo eso». Thomas volvió a mirar a su hija.
Emma estaba despierta, sus ojos azules enormes y llenos de lágrimas contenidas, pero no lloraba, como si estuviera tratando de ser valiente para no empeorar la situación. El corazón de Thomas se partió. Su pequeña, siempre fuerte, siempre luchando. Emma, dijo Thomas suavemente. Estoy aquí, cariño. Todo va a estar bien. Emma respiró hondo y susurró algo apenas audible, pero Thomas lo entendió. Mr. Cuddles. Cámara. Entonces lo recordó la oso de peluche con cámara que Emma había usado antes. Lo tenía así. Lo apretaba contra su pecho oculto bajo la manta. Thomas levantó la mirada hacia Vanessa. ¿Por qué sigues esto? Tu hermana está muerta. El plan terminó. Ya perdiste. Vanessa tembló por primera vez. Un destello de rabia oscura cruzó su rostro. Rachel fue todo para mí. Mi familia, mi vida, y tú la destruiste. Perdiste el derecho a respirar. Era suficiente. El odio la estaba cegando. En ese momento Michael susurró desde atrás. Thomas, dile que Rachel te dejó un mensaje. Hazla dudar. Thomas respiró hondo. Vanessa. Rachel me habló antes de morir. Esa frase congeló el aire. Vanessa se tensó. ¿Mientes? No. Thomas dio un paso más. Me dijo algo sobre ti. Vanessa estaba temblando ahora los dedos, apretando demasiado fuerte la manta donde estaba Emma. ¿Qué dijo Thomas? Sostuvo la mirada. Me dijo que te dejara ir, que ella ya no confiaba en ti. Vanessa gritó. Mientes, Rachel confiaba en mí más que en nadie. Emma gritó suavemente. Papi. Vanessa apretó más fuerte. Un solo movimiento, y ahora susurró Hale, y todo ocurrió a la vez. Un rayo cayó en la distancia, iluminando brevemente todo el bosque. Hale disparó contra la lámpara del porche, no contra Vanessa, cegando por un segundo su visión. Thomas se lanzó hacia adelante sin pensar, sin plan, solo movido por el amor y el terror más puro. Vanessa gritó y trató de retroceder, pero Emma hizo exactamente lo que su padre le había enseñado. Se hizo pequeña. Se acurrucó hacia abajo dentro de la manta. Thomas chocó contra Vanessa, arrancando la manta de sus brazos mientras ambos caían al suelo. La pistola de Vanessa voló hacia los escalones. Los agentes rodearon inmediatamente a la mujer, quien pateaba y gritaba como un animal acorralado. Thomas no vio nada de eso. Solo sentía los bracitos de Emma rodeando su cuello y su llanto ahogado contra su hombro. Papá, papá, sabía que vendrías. Siempre, mi amor, Thomas murmuró temblando. Siempre vendré por ti. Hale se acercó. La tenemos. Está bajo custodia. Thomas apretó a Emma contra su pecho, incapaz de hablar. Siguieron unos minutos de caos, agentes, asegurando la zona, esposas, radios, luces. Pero para Thomas el mundo era solo Emma respirando contra él. Después de unos minutos, Michael se acercó. Tom, lo logramos. Thomas besó la cabeza de su hija. No. Ella lo logró. Emma lo hizo. Emma levantó el rostro. Mr. Cuddles también ayudó. Thomas sonrió con lágrimas. Sí, mi valiente niña. Él también. Cuando por fin regresaron al auto, Hale dijo algo que Thomas jamás olvidaría. Señor Grant, hoy no solo salvó a su hija, le enseñó que su padre nunca jamás la abandonará. Thomas miró hacia el asiento trasero donde Emma, agotada pero segura, dormía con la cabeza sobre Mr. Cuddles. Y supo que era verdad. El convoy salió del bosque bajo la lluvia, llevando consigo a Thomas, a Emma dormida en sus brazos, y a la hermana que finalmente había sido capturada. Para Thomas, sin embargo, la noche aún no había terminado. Cada sombra seguía pareciendo una amenaza. Cada parpadeo del retrovisor una posible emboscada. Michael, sentado delante, habló en voz baja con Hale. Tenemos que reforzar seguridad. Si Vanessa cooperó con otras personas, no sabemos cuántos más están ahí afuera. Hale asintió. Ya pedí apoyo federal. Nadie se acerca a esta niña sin pasar por 15 capas de verificación.
Thomas escuchaba todo sin perder el ritmo de su respiración sincronizada con la de Emma, quien seguía durmiendo profundamente aferrada a su oso. Cuando por fin llegaron al hotel protegido nuevamente, Martha corrió hacia ellos, el rostro empapado no solo por la lluvia, sino por lágrimas de alivio. Emma gritó abrazando a la niña cuando Thomas la bajó del coche. Emma abrió los ojos un poco. «Señora Martha, te extrañé». Martha lloró abiertamente. «Mi pobre niña». «Gracias, señor». «Gracias». Dentro de la suite, Thomas colocó a Emma en la cama y se quedó sentado a su lado acariciándole el cabello. «Papá». «¿Vanessa se irá como Rachel?», preguntó Emma con voz casi inaudible. Thomas la cubrió con la manta. «Sí, mi amor. Y no volverá. Ninguna de ellas volverá». Emma cerró los ojos suspirando con alivio. «Mamá estaría orgullosa de mí». Thomas sintió que el corazón se le desgarraba y sanaba al mismo tiempo. «No, cariño. Estaría más que orgullosa. Sería la mamá más feliz del mundo». Emma sonrió débilmente y se quedó dormida. Cuando Thomas salió de la habitación, Michael lo esperaba con un archivo en la mano y una expresión grave. «Tom, hay algo que necesitas ver». Thomas cerró la puerta despacio para no despertar a Emma. ¿Qué pasó ahora? Michael abrió el archivo. Vanessa habló durante el transporte. Dijo algo sobre un plan de respaldo. Thomas sintió que la sangre se le enfriaba. ¿Un plan para qué? Michael lo miró directamente. «Para ti». Thomas se apoyó en la pared. ¿Qué dijo exactamente? Michael leyó textualmente. «Si fallábamos». Thomas Grant no sobreviviría más de un año. El trabajo no depende de una sola hermana. Thomas se quedó inmóvil. ¿Significa que tienen otra? Michael negó con la cabeza lentamente. No otra, sino otras personas. Colaboradores. Hombres. Mujeres. Personas que ayudaron a las hermanas a cambio de dinero o favores. Y algunos de ellos siguen sueltos. Thomas apretó la mandíbula. Después de todo lo que les hicieron a mis hijos, ¿pensar que hay más? Michael cerró el archivo. Lo sé, pero escucha esto también. Vanessa dijo otra cosa antes de ser procesada. Thomas lo miró esperando. Dijo que Emma fue la piedra en el zapato, que fue demasiado lista. Thomas sintió un escalofrío. ¿Por qué lo dijo así? Michael respiró hondo. Dijo, la niña lo vio todo. Nunca debimos permitir que creciera tanto. Thomas cerró los ojos por un momento, superando el horror. Nunca más volverán a acercarse. A ninguno de mis hijos. Michael puso una mano en su hombro. Y no lo harán, Tom. No bajo mi vigilancia. A la mañana siguiente, con agentes federales custodiando cada pasillo del hotel, el detective Ramírez llegó con noticias importantes. Señor Grant, necesitábamos hablar con usted en persona. Thomas, que acababa de dejar a Owen en brazos de Martha, se enderezó. Dígame. Ramírez extendió un documento. La autopsia final de Catherine está completa. Es concluyente. Thomas no habló. Sus manos temblaban ligeramente al alcanzar el papel. Ramírez continuó. Hay evidencia de digitalis administrada en pequeñas dosis durante semanas. Su esposa no murió por complicaciones naturales. Thomas bajó la cabeza respirando hondo, conteniendo una mezcla de dolor y furia. Entonces, Rachel la mató. La mataron. Ramírez asintió. Sí. Y Vanessa lo confirmó. Las hermanas eligieron a Catherine como objetivo, porque usted era el tipo de hombre al que podrían manipular para obtener acceso ilimitado a dinero, propiedades y legado. Thomas apretó los puños. Ella confiaba en ellas. Las dejé entrar en nuestra vida. Y Michael lo interrumpió suavemente. Tom, no te culpes. Estas mujeres engañaron a médicos, bancos, familias completas. No fue tu culpa. Thomas lo miró con los ojos llenos de rabia reprimida. No, pero sí es mi responsabilidad asegurarme de que nunca más tengan la oportunidad de lastimar a nadie. Más tarde ese mismo día, mientras Emma dormía una siesta con su osito en brazos y Owen balbuceaba felizmente en su corralito,
Thomas salió al pasillo donde esperaban 2 agentes federales. «Estoy listo», dijo con calma. Uno de los agentes preguntó, «¿Listo para qué, señor Grant?» Thomas sostuvo la mirada con una firmeza que no había tenido desde la muerte de Catherine. «Para terminar todo esto, hasta la raíz». El agente intercambió una mirada con Ramírez. «Entonces prepárese, señor Grant. Tenemos trabajo. Y necesitará estar más fuerte que nunca». Durante las semanas siguientes, la vida de Thomas se convirtió en un delicado equilibrio entre proteger a sus hijos y trabajar silenciosamente con el equipo federal para desmantelar todo lo que las hermanas habían construido. Cada mañana despertaba con la misma rutina: comprobar que Emma y Owen seguían seguros, revisar todas las cerraduras, verificar a los agentes en el pasillo y sentarse a ver a Emma dibujar mientras tomaba su café. Era una calma frágil, como una burbuja que podría estallar al menor error. Emma estaba diferente, más callada, más seria, pero también más valiente. Cada vez que una sombra pasaba cerca de la ventana, ella buscaba la mano de Thomas. Y él siempre estaba ahí. Owen, demasiado pequeño para comprender lo ocurrido, simplemente sonreía cada vez que Thomas lo cargaba. Esas pequeñas sonrisas eran la medicina que mantenía a Thomas de pie. Una noche, mientras Martha dormía con Owen en una habitación contigua, Thomas y Emma estaban en la sala del hotel. Emma dibujaba en silencio. Thomas se inclinó para verla. Era un dibujo de la familia Emma Owen Martha, y Catherine con un vestido amarillo. Al lado Thomas con una gran sonrisa. «¿Me dibujaste sonriendo así?», preguntó Thomas con una voz suave. Emma asintió sin mirar. «Porque estás feliz, papi». Thomas tragó saliva. «Estoy». Emma finalmente levantó los ojos. «Sí, porque estamos juntos. Y porque mamá también lo está». Thomas sintió un nudo en la garganta. Mamá Emma señaló el cielo dibujado con crayón azul. «Ella nos cuida. Siempre lo hizo, incluso cuando no la veíamos». Thomas la abrazó con fuerza tan fuerte que Emma soltó el crayón y lo abrazó también. En ese momento, todo lo oscuro de su vida perdió peso. Solo existía su hija en sus brazos. Más tarde, cuando Emma ya dormía, Thomas se reunió con Ramírez Hale y Michael en una sala protegida. En el centro había una mesa llena de documentos, fotos y mapas. Ramírez comenzó. «Hemos identificado 9 personas vinculadas a las hermanas. Financieros falsificadores, un médico corrupto y 2 hombres que proporcionaban transporte. Algunos están escondidos. Otros, no». Thomas preguntó, «¿Qué quieren que haga yo?» Hale respondió, «No actuarás directamente. Eres parte del caso porque eras el objetivo principal. Pero necesitamos tu memoria. Cualquier cosa que recuerdes. Cualquier persona que Rachel mencionara, cualquier lugar donde haya estado, cualquier patrón, lo que sea». Thomas tomó aire. «Haré lo que haga falta». Michael habló entonces. «Tom, hay una última pieza». Vanessa dijo algo antes de que la trasladaran. No lo mencioné antes porque necesitábamos confirmarlo. Thomas lo miró fijamente. «Dilo». Michael abrió un archivo sellado. «Las hermanas no hicieron esto por dinero. El dinero era solo un efecto secundario». Hale continuó. «Lo hacían por control, por poder, por seleccionar familias que pudieran poseer, que pudieran moldear, que pudieran destruir». Thomas sintió escalofríos. «¿Y por qué yo, Ramírez?», respondió sin rodeos. «Porque eras perfecto viudo con recursos, emocionalmente devastado, y con una esposa que ya había interferido antes en uno de sus proyectos». Thomas apretó los puños. «Entonces, esto empezó con Catherine». Michael asintió lentamente. «Sí, todo lo que viviste empezó hace años». En ese instante, uno de los agentes entró con un sobre urgente. «Señor Grant, encontramos algo en una casa segura vinculada a las hermanas». Thomas abrió el sobre. Dentro había un pequeño diario, pero no era de Rachel, ni de Vanessa. Era de Catherine,
El corazón de Thomas se detuvo por un segundo. Michael susurró. Lo escribió antes de morir. Thomas abrió la primera página. La letra de Catherine era suave, elegante. Si estás leyendo esto significa que mis sospechas eran reales. Y que alguien a quien temía está más cerca de lo que creo. Thomas sintió que el alma se le hacía pedazos. Continuó leyendo. No quiero asustarte, mi amor, pero creo que una mujer llamada Rebecca me está vigilando. Dijo ser voluntaria. Pero no lo es. Temo que quiera algo de nosotros. De nuestros hijos. Thomas cerró el diario apretándolo contra su pecho. Michael puso una mano en su hombro. Ella intentó advertirnos, Tom. Thomas levantó la cabeza con los ojos enrojecidos, pero llenos de determinación pura. No fallaré esta vez. Lo juro. Esa misma noche, mientras Emma dormía profundamente, Thomas recibió un mensaje en su teléfono. Sin número. Sin remitente. Solo una frase. No creas que terminó. Aún queda una hermana. Thomas sintió la sangre volverse hielo. Una más, una que nadie había identificado. Una que aún estaba libre. Y entonces comprendió la verdad más aterradora. La última hermana no vendría por dinero, ni por venganza, vendría por Emma. La mañana siguiente amaneció con un silencio inquietante. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes densas que parecían presagiar algo oscuro. Thomas estaba sentado a la mesa con un café entre las manos, sin probarlo, releyendo el mensaje anónimo, una y otra vez. Aún queda una hermana. Esa frase lo perseguía. Emma salió de su habitación arrastrando su osito con el cabello alborotado y los ojos somnolientos. «Papi, tuve un sueño feo». Thomas la tomó en brazos inmediatamente. «Aquí no te pasará nada, mi amor». Emma apoyó la cabeza en su hombro. Había una mujer, pero no la he visto antes. Tenía ojos grises. Thomas sintió el estómago encogerse. Ojos grises. Emma asintió despacio. Sí. Me decía que la siguiera, que mamá estaba con ella. Thomas cerró los ojos un segundo. Una nueva hermana. Una mujer desconocida. Ojos grises. Era una pieza que no tenían. Mientras Thomas preparaba el desayuno para Emma y revisaba a Owen, Michael y Hale, entraron en la suite protegida. Tom dijo Hale con urgencia. «Necesitas verlo». Pusieron una pantalla portátil sobre la mesa. Era una grabación nocturna del pasillo del hotel. Una figura femenina de contextura delgada, con capucha de espaldas. Se detenía frente a la puerta de la suite y luego desaparecía hacia la salida de emergencia. «Llegó ayer a las 3 de la mañana», dijo Hale. Las cámaras exteriores no la captaron. Entró y salió, como si conociera el lugar. Thomas sintió la piel erizarse. «Esa es ella. La última», Ramírez agregó. «No coincide con ninguna foto de las 3 hermanas conocidas, lo que significa que puede ser la mayor o la que dirigía a todas». Thomas apretó los dientes. ¿Cómo encontró este lugar Hale? Lo miró en silencio un momento. Luego dijo, «¿Por qué alguien se lo dijo?» El mundo de Thomas se detuvo. «¿Estás insinuando que alguien en mi equipo?» Ramírez asintió. «Hay una filtración en el círculo de seguridad. Una fuga interna. Alguien está pasando información». Thomas golpeó la mesa. ¿Quién diablo sería capaz de? Michael lo interrumpió suavemente. «Tom, cualquier persona puede ser manipulada. Las hermanas lo hacían mejor que nadie». En ese momento Emma apareció en la sala con un dibujo nuevo en la mano. «Papi», terminé. Thomas se agachó para mirarlo. Era un retrato de una mujer. Cabello muy largo. Lacio. Ojos grises tan pálidos que casi parecían blancos. Una sonrisa pequeña torcida. «¿Quién es esta, cariño?» Emma, respondió sin dudar ella. Michael inhaló sharply. «Emma». «¿Cómo sabes cómo es ella?» Emma señaló su cabeza. «La vi en mi sueño». Hale miró a Thomas. «Tom,
Los niños traumatizados a veces mezclan recuerdos con sueños. Puede que Emma la haya visto antes, en persona, sin recordarlo. Thomas sintió un escalofrío helado subiéndole por la columna. ¿Dónde, Emma? ¿Dónde viste a esta mujer? Emma empezó a colorear el fondo. Un parque, árboles, un banco de madera. Thomas lo reconoció de inmediato. El parque donde solía llevar a Emma cuando Catherine estaba embarazada de Owen. El parque donde Rachel por casualidad apareció por primera vez. Hale murmuró. Significa que la última hermana estaba vigilando a Emma desde antes de que Catherine muriera. Thomas sintió que su corazón se partía. Desde hace años Ramírez cerró los ojos. Antes de que Catherine descubriera a Rebecca, quizá ya había otra observando. Michael dejó caer un archivo sobre la mesa. Y eso no es todo. Thomas lo abrió. Dentro había una fotografía antigua en blanco y negro. Un orfanato. 5 niñas en fila. Cabello diferente, edades distintas. Pero un mismo apellido en los registros Thompson. Y sobre el nombre de una de ellas estaba escrito a mano, adoptada, paradero desconocido, 1998. Estado extremadamente inteligente, manipuladora brillante. Thomas levantó la vista. Ella era la líder. Hale respondió. Todo apunta a que sí. En ese instante el teléfono de Thomas vibró. Un número desconocido. Contra su instinto contestó. Una voz femenina suave, demasiado suave, habló al otro lado. «Hola, Thomas». Thomas quedó helado. La voz continuó casi cariñosa. «No corras tanto. No he venido a lastimar a Emma». Thomas apretó los dientes. «Si la tocas». La mujer rió como si él fuera un niño. «No vine por Emma. Vine por ti. Siempre fue por ti». Thomas sintió un nudo helado cerrarse en su garganta. «¿Quién eres?» La mujer suspiró. «Soy la hermana que nunca viste, la que Catherine temía, la que Rachel sirvió, y la que ahora viene a terminar lo que empezamos». Thomas respiró hondo, pero no tenía aliento. La voz bajó el tono hasta convertirse en un susurro venenoso. «Nos vemos pronto, tío Omas». Y la línea se cortó. Thomas permaneció de pie, en medio de la habitación con el teléfono aún en la mano, como si la voz de aquella mujer invisible siguiera flotando en el aire. Michael, Ramírez y Hale lo observaban en silencio, cada uno con una expresión distinta de preocupación, rabia o miedo. Thomas rompió ese silencio al fin. «No volverá a acercarse a mis hijos. A ninguno». Hale asintió, pero su voz fue firme. «Tom, esta mujer no es como las otras. Ella las guiaba a todas. Si dijo que viene por ti, tienes que tomártelo en serio». Thomas respiró hondo. «Me da igual que venga por mí. Lo que no tendrá es acceso a Emma». Esa noche Thomas no durmió. Se quedó sentado junto a la cama de Emma, observando cómo su respiración subía y bajaba suavemente. Owen dormía tranquilo en la cuna sin saber que el peligro aún rondaba. Thomas acarició la frente de su hija. «No voy a fallar esta vez. Te lo prometo». Pero en el fondo sabía que la promesa era contra una sombra que nadie podía ver ni identificar del todo. A la mañana siguiente todo el equipo federal se reunió. Ramírez habló primero. «Hemos rastreado la señal del teléfono. Fue desviado por varios servidores. Profesional. Muy profesional». Hale añadió. La voz fue modificada ligeramente. «No sabemos edad, acento real ni procedencia. Esta mujer es un fantasma». Thomas cerró los puños. «Entonces tendremos que hacer que deje de ser un fantasma». Los agentes le entregaron un nuevo dispositivo de seguridad, un equipo de rastreo, una alarma personal y un protocolo de emergencia. «A partir de ahora, señor Grant», dijo, «un agente, usted es un objetivo activo. Necesitamos que siga todo el protocolo al pie de la letra». Thomas asintió sin discutir, pero lo que más lo impactó fue lo que vino después. Michael abrió un mapa grande sobre la mesa. «Tom», dijo con gravedad,
Hay registros de movimientos sospechosos en lugares donde tú estuviste hace meses, incluso antes de que todo esto comenzara. Alguien ya te estaba siguiendo. Thomas sintió un escalofrío profundo. ¿Cuánto tiempo? Posiblemente años, respondió Michael. Esa palabra cayó como una sentencia. Años, años en los que aquella mujer había estado en la periferia de su vida, estudiándolo, esperando el momento perfecto para actuar. Mientras el equipo continuaba analizando datos y rutas de escape, Emma salió de su habitación con su osito en brazos. Se acercó a Thomas y se sentó en su regazo. «Papi, ¿estás triste?», Thomas la abrazó. «No, mi amor. Estoy pensando». Emma lo miró con esos ojos que parecían ver siempre un poco más de lo que mostraban. «La mujer de ojos grises no me da miedo». Thomas tragó saliva. ¿Por qué Emma apoyó su cabeza en su pecho? Porque mamá está aquí. Y tú también. Y con esa inocente certeza, Thomas sintió una chispa de fuerza renacer en su interior. Cuando cayó la noche, Thomas se colocó frente a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero entre esos edificios había alguien que lo estaba vigilando. La última hermana. La líder. La sombra que había manipulado la vida de su familia durante años. Ya no era una amenaza abstracta. Era un hombre sin rostro, un espectro con ojos grises que había elegido a su familia como objetivo. Michael se acercó. «Tom, no podemos prometer que será fácil. Esta mujer es inteligente, paciente y peligrosa». Thomas siguió mirando hacia la oscuridad. «Lo sé. Pero ahora tienes algo que no tenías antes», añadió Michael. Thomas se giró. «¿Qué cosa?». Michael sonrió con solemnidad. «Tienes un equipo. Y tienes una razón por la que vale la pena luchar». Thomas miró hacia la cama donde Emma y Owen dormían juntos uno al lado del otro, respirando en sincronía como si el mal del mundo nunca pudiera alcanzarlos, y tomó la decisión. La decisión que cambiaría todo. «No voy a huir», dijo finalmente. Hale asintió. «Bien». Thomas miró hacia la ventana, hacia ese mundo oscuro lleno de secretos. «Voy a enfrentarla». Una pausa, una respiración profunda. «Y voy a terminar con esto, para siempre». Y así, mientras la ciudad dormía y una mujer de ojos grises observaba desde algún rincón oculto, Thomas Grant empezó la parte más peligrosa del camino. No la huida, sino la cacería. La historia no terminaba allí, acababa de comenzar.